Hola a todos. Hoy quiero hablar del miedo. La palabra de Dios dice que en nosotros que conocemos a Él no puede existir miedo. Y la noticia mala es que muchas personas, muchos cristianos, pueden encontrarse en situaciones de miedo, de ansiedad, de preocupaciones. Esa no es la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, el miedo no puede seguir existiendo en nosotros. Porque el amor, la palabra dice que el amor perfecto de Dios que vive en nosotros aleja totalmente el miedo. Entonces, ¿por qué seguimos como cristianos viviendo en el miedo o sintiendo miedo y preocupaciones? Porque el diablo utiliza el miedo para amarrarnos, para hacer de nosotros esclavos, para limitar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Si vivimos en el miedo, es muy difícil poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque caminar en la voluntad de Dios significa hacer pasos en la fe. Y si tú tienes miedo, tú no puedes caminar en la fe, porque el miedo es el contrario de la fe. Si tú quieres vivir en la bendición que Dios preparó por ti, tienes que decidir ahora mismo sacar totalmente el miedo de tu vida. El miedo puede condicionar todos tus pensamientos. Si tus pensamientos están condicionados, también tus emociones están condicionadas. Y también tu alma, tu corazón están condicionados. Y todo lo que tú harás será caminar en el miedo. Mientras Dios te pide de caminar en la fe, en el sobrenatural sobre las aguas. Existen dos tipos de miedos. El miedo por cosas que no existen. Simplemente el diablo trabaja en tu cerebro y crea paranoias por algo que no existe, pero en el mismo tiempo te asusta. ¿Cómo puedes pelear con eso? ¿Cómo puedes sacar con ese miedo? Tienes que pedir al Espíritu Santo de traer luz, de aprender luz en tus pensamientos, en tu cerebro y mostrarte con su palabra, con sus promesas, que no existe nada por lo cual tú puedas tener miedo. Y que las paranoias que te dan miedo por algo que no existe solamente son mentiras del diablo. Tú tienes que alejar porque no puedes vivir por miedo por algo que no existe. Porque tú tienes que vivir, caminar, tienes que descansar sobre las promesas de Dios que dice que todo lo que Dios preparó por ti tiene un objetivo, tiene un deseo, tu bien. En la palabra de Dios, en Romanos 8, al capítulo 28, dice: por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su diseño. ¿Sabes? En italiano, eso como se traduce, se dice que todas las cosas cooperan al bien por las personas que aman a Dios. ¿Qué significa? Que todas las situaciones, buenas y malas, cooperan juntos para el bien, para llegar el hijo o la hija de Dios hasta el bien que Dios preparó por la persona misma. Y existe el miedo por algo que de verdad estás viviendo. Existe el miedo por una circunstancia, por una situación que de verdad tú estás viviendo. Pero en eso también tú no puedes rendirte al miedo. En eso también tú no puedes pararte, no puedes aceptar de quedarte en una situación de miedo, porque Jesús
te pidió de no vivir en ansiedad, de no vivir en el miedo, de no vivir en la preocupación para el mañana. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en control. Todo está bajo del control de Dios. Tus situaciones buenas y tus situaciones malas quieren trabajar entre ellos para poder llevarte hasta lo mejor que Dios pudo preparar por tu vida. Si tú estás pasando por un desierto, si tú estás pasando por una tempestad, si tú estás pasando por un momento difícil, no tienes que tener miedo, no tienes que creer que llegó el final de tu vida, que llegó el momento donde tú no puedes seguir, que llegó el momento donde tú estás perdiendo, que llegó el momento donde tú tienes que arrodillarte frente a las situaciones o el momento donde Dios te abandonó. Si tú estás pasando por un periodo malo, tienes que creer una cosa, que Dios permitió la prueba para hacer tu fe más fuerte y para llevarte en una bendición particular que tú nunca podrías recibir no pasando de ese desierto, por esa tempestad que estás pasando en ese momento. Si tú puedes recibir y hacer tuya esa revelación, tu alma se puede quedar tranquila, creyendo que no tienes motivo para preocuparte, porque en lo bueno y en lo malo, Dios quiere controlar todo. Dios tiene todo en su control, en sus manos, y Dios, por cierto, te llevará hasta el bien, hasta el propósito que preparó por ti. La Biblia, David, en la Biblia, en los Salmos, dijo que su alma podía descansar en él, así como un bebé, como un niño pequeño, puede descansar en el pecho de su madre. Y lo mismo Dios quiere para ti, que tu alma pueda descansar en ti mientras tú descanses en Él, mientras tú descanses en sus promesas, mientras tú descanses en el hecho que todo va a estar bien, que todas las cosas van a salir bien, que todas las cosas van a terminar bien. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres hija de Dios. Y como un padre de amor, Dios desea lo mejor para ti. Jesús dijo, si ustedes que son malos quieren sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo, que es el amor en persona, puede querer el bien para nosotros? El que nos ama de manera sobrenatural e incondicionada. Cuando tú vas a tener esta revelación, tú puedes sacar el miedo de tu vida. Y quiero terminar con eso. No sé si recuerdas el episodio, la historia donde Jesús estaba en el barco con los apóstoles y se levantó una tempestad. Él estaba durmiendo y la tempestad era más fuerte, que estaba moviendo muy fuerte las ondas. Y el agua empieza a entrar en el barco. Y los discípulos, los apóstoles, empiezan a tener miedo, empiezan a gritar, empiezan a pensar de morir. Y Jesús en eso estaba descansando. Jesús en toda esta situación estaba durmiendo en la paz. Y los apóstoles van a despertar a Jesús y dicen, ¿cómo, Jesús? A ti no importa que nosotros vamos a morir por esa tempestad, porque no haces nada. Y Jesús en aquel momento, ¿qué hace? Se para, se despierta y habla a la tempestad y le dice, cállate. Jesús habla al viento y le dice, cállate. En aquel momento todo lo que va a pasar es que la tempestad se va a calmar, que las ondas se van a calmar, que el mar y el viento se van a calmar y todo va a estar bien. Un mar limpio, un cielo limpio,
total paz. Y Jesús regaña a sus hombres diciendo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñar en esa situación a ellos que cuando llega una tempestad, cuando llega un momento difícil, cuando llega un viento fuerte, eso te hablo en manera metafórica, en tu vida, no tienes que rendirte al miedo. No tienes que empezar a decir, voy a morir, voy a caer, me voy a perder. No, todo lo que tú tienes que hacer es la misma cosa que Jesús hizo. Pararte, empezar a declarar a la situación, al viento, a las ondas, a la tempestad, en acuerdo a las palabras de Dios, en acuerdo a las promesas de Dios en tu vida. O sea que sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Que sea un momento de sol, de paz, que sea un momento de oscuridad, de tempestad, que sea una situación positiva, que sea una situación negativa. La voluntad de Dios es que todo va a estar bien. Todo va a terminar bien. Tú tienes esas promesas de parte de Dios. Yo te dije una, puede conseguir más que de cientos de promesas como esa en la palabra de Dios. Por esas promesas, cuando llega la tempestad, no tener el miedo, renuncia al miedo, saca el miedo y declara, yo no voy a tener miedo, al contrario, yo voy a declarar palabra de victoria, palabra de vida, por las promesas que Dios me hizo, porque yo creo que si yo voy a regañar en fe esta tempestad, esa tempestad se va a calmar y yo voy a llegar a la bendición que Dios preparó por mí. Entonces, termino diciendo eso. Cada situación que pasa en tu vida, si tú crees en Él, si tú caminas con Él, si tú confías con Él, está ahí por un motivo solo, para bendecirte, para hacer más fuerte tu fe y para acercarte más a tu Dios, a tu Padre que te ama en manera incondicionada. Te abrazo, no tener miedo nunca más en tu vida. Dios te bendiga.